Los mejores, Daniela Maciel a mi derecha y Barbie Williams a mi izquierda, compañeras de este espacio que viene trabajando distintas temáticas, sobre distintas temáticas, como por ejemplo han sido las cuestiones previsionales, cuestiones vinculadas a la seguridad social, a la industria argentina, al empleo privado, y recientemente se ha presentado también este informe sobre el empleo público, hacia un futuro mejor del empleo público, bueno, discutiendo distintas cuestiones, así que primero que nada, bienvenidas compañeras, ¿cómo andan? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Liz. ¿Cómo estás? Bien. Sí, la verdad, un placer. También participó nuestro sindicato. Esto siempre lo hacemos como cortesía de la casa, es la radio Germán Abdala de AT Capital, y acá, bueno, suceden un montón de programas de distintos organismos y sobre distintos temas vinculados a la vida del Estado, y bueno, en este caso también nosotros y nosotras laburamos bastante cuestiones del trabajo, por ser del organismo de hoy la Secretaría de Trabajo. Y bueno, y nos reinteresaba porque también está participando en este nuevo año otra compañera que se sumó a hacer una columna, Romina Pichirilo, y estábamos pensando en trabajar próximamente una entrevista vinculada a cuestiones de empleo y nueva estatalidad, así que nada, nos parecía reinteresante. Sabemos que hubo mucho debate en la FES el viernes, así que si quieren pueden arrancar contándonos un poco. Yo veía que había un tema vinculado a la pregunta sobre el tamaño del Estado, ¿no? Digo, por donde tengan ganas de entrarle, contarnos un poco sobre qué ha trabajado este informe y cómo ha ido la actividad el viernes pasado. Bueno, en principio tratábamos de abordar un poco eso, que es el gran tema respecto al número. Es decir, o sea, esta idea de no voy a repetir exactamente lo que dice no sé, en la plataforma de Javier Milei. Sí, en la plataforma de gobierno. Pero bueno, era una palabra bastante complicada, pero la idea es que hablaba fantástico, de... Ahí está, te agradezco un montón. Sí. Pero bueno, la idea era esa, como poder poner en discusión seriamente, haciéndose un poco cargo de alguna manera de ese malestar y esa pregunta, que bueno, que también generó a que ese discurso tuviera el lugar que tuvo. Entonces, a partir de esa pregunta, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? También es como esa también es como empezar a complejizar la pregunta del número. Y lo primero que hicimos fue ir a buscar los datos a nivel mundial. Y lo que fuimos viendo es que primero que hay distintas formas de medirlo. O sea, por un lado tenés la posibilidad de medirlo como porcentaje del empleo público, de la totalidad del empleo, y por el otro lado, en términos de cantidad de habitantes, o sea, cuántos estatales por cada 1000 habitantes. Tomamos ese dato de 2023. Y lo que veíamos era que en el caso del porcentaje, comparando con países de la OCDE, lo que veíamos es que el porcentaje de Argentina es un 18%, que está relativamente cerca, porque es un 17,7% en el caso del promedio de los países de la OCDE, y que hay países que tienen muchísimo más porcentaje y que incluso son países desarrollados que uno considera que también además tienen un estado de bienestar bastante robusto y que uno incluso suele escuchar como de alguna manera un horizonte posible. Claro. Entonces, no sé, aparecían países como Noruega, como Suecia, Finlandia, pero también otros países como Francia también tiene un mayor porcentaje de empleo público. En el caso de Noruega, para tirar un número, es 30,7%, y son más o menos por esos porcentajes, y por lo tanto también lo que vimos es que en todos los casos prácticamente el sector privado representa el mayor porcentaje. Entonces, eso también es decir, bueno, entonces, a ver, no necesariamente son muchos por lo que estábamos viendo ahí, no vemos eso, y también lo que vemos es que el mayor porcentaje sigue siendo del sector privado. Eso por un lado. Después, cuando vimos el tema de la cantidad por habitante, que también es toda una responsabilidad que también la que vemos de trabajar en el ámbito público. Entonces, al ver, la relación con la cantidad de habitantes, lo que estamos diciendo es, bueno, para quienes trabajan, estamos estableciendo esa relación. Para quién trabajan los estatales, que es justamente para la población. Nos pareció una unidad de medida que veíamos que era posible y que era un dato que estaba presente. Entonces, lo que vimos es que de una lista de 41 países, Argentina ocupa el puesto 24. Entonces, tampoco tomando esa unidad de medida, tampoco veíamos que fuera realmente un número gigante. Claro.
Así que, y nada, y entonces, bueno, vimos casos como el Reino Unido con 228 estatales cada 1000 habitantes, Canadá, Francia, Chile, Brasil, todos por encima de Argentina, que son 103, más o menos. O sea, ese es el número que ahí vimos. ya problematizando entonces el mito de no se trata de una cuestión de tamaño. Exactamente, y después lo que vimos es tratar de preguntarnos, bueno, ¿quiénes son? ¿Viste? Porque no son números, son personas que tienen sus familias, que estamos hablando concretamente de un montón de cuestiones que hay que problematizar. Bueno, y lo que vemos es que la mayoría en el mundo son mujeres. Claro. Entonces, eso también. Y también entendiendo, ahora estamos hablando de estatales, no tomando solamente nación, sino nación, municipio, provincia, es decir, estamos hablando de una forma más integral del Estado. Y bien. Por otro, bueno, sí, decime. No. No, era eso, porque si no yo no paro. Ahí ya te veo también, Ale, chusmeando el informe, Sí. así que vayamos conversando. Sí. Sí, todo surgió, o sea, además de... Lo que notamos es que tuvo mucha recepción porque creemos que no se habla del empleo público, Sí. Si bien se habla de políticas públicas, de la administración pública, pero del empleo público solamente se habla de si es grande o si es chico. Claro. Como que el análisis es muy fácil. Claro. Entonces quisimos ir un poco a lo cualitativo, que igual es inmenso, o sea, se puede abordar de muchas formas más, y vamos a seguir debatiéndolo porque de hecho Quedó ahí picando, el ¿no? otro día en la FES como que había como más para debate, Sí. y nos pareció que es algo que es necesario, que quizás hubo, bueno, se le dejó un hueco, un espacio a la derecha para hacer lo Sí. que quería, por quizás no trabajarlo en su momento, pero no desde el lado de la crítica o de, bueno, lo agrandamos, mejoró, hicimos muchas políticas públicas, se trabajó un montón. Creemos que las políticas públicas son por los empleados públicos, el Estado es por los empleados públicos. Entonces, en ese tándem, empezar con este debate y a dónde queremos ir, cómo queremos un futuro mejor para el empleo público. Claro. O si la única solución, como dice acá el punto 8, digo, la agenda de la derecha es el recorte indiscriminado. Que, digamos, también digo, ¿dónde? Una de las preguntas que por ahí ya es más me parece el nudo más difícil, ¿dónde se funda este caldo? ¿Dónde está el caldo de cultivo para que una agenda antiestatal haya calado tanto, digamos, ¿no? Ahí también como ¿qué vemos que, digamos, viendo que hubo un crecimiento de las políticas públicas, del Estado presente, ¿no? Digo, que quizás ver la pandemia me parece que es necesario para entender esa confrontación, ese rechazo al Estado, pero yo también hoy me preguntaba, bueno, quizás también el Estado la liga por el rechazo a la política profesional muchas veces. El Estado como en su integralidad, o el trabajador estatal también muchas veces la liga por un rechazo a la política profesional que se acentuó tanto también en la pandemia. Pero bueno, digo, como son temas me parece bien interesantes, y esto de poder ver comparativamente me parece que es muy valioso, ¿no? Porque si ahí de esa manera también sacamos de estos berretines con los cuales también la derecha está todo el tiempo cuestionando lo propio, pero que si lo mirás en perspectiva o comparándolo, no está muy por fuera de las escalas, ni siquiera ni en la región ni en relación a los países centrales, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero es que a esos números no hace referencia, digamos, la derecha, decir cuántos son en términos relativos y comparados. Claro. Pensemos también en Bullrich cuando habla también, ha tirado, digamos, sobre el tema de criminalidad y eso. Nunca lo hace con una estadística detrás. Siempre se instala de que son muchos. Claro. ¿No? Que son muchos y que son todos ñoquis. O sea que, digamos, la gente que está en un hospital sería un ñoqui porque es empleada pública, porque está en un nosocomio que depende del Estado, o en un colegio con sus alumnos también sería un ñoqui, o el policía sería un ñoqui, o un montón de agentes públicos serían ñoquis. Y hoy en tema de lo que decías de pandemia, toda la gente que estuvo laburando incansablemente, o con el tema de la vacunación, con el tema de los test, con el tema de acompañar, no sé... Sí, la primera línea, le decíamos. La primera línea que estaba expuesta totalmente. al virus, bueno, parece que
que eso No, también no, son una todos foto, ñoquis. claro, una foto se llevó puesto también ese rol de cuidado, ¿no? Sí, la pregunta de, porque también hay una idea y una imagen Sí. a veces muy estereotipada, no sé, siempre es recurrente hablar del personaje de Gasalla, ¿no? Que se Sí, instaló que esta vieron que idea. yo también les mandé las fotitos Sí. del otro día de los muñequitos, que Claro. es con un Don Satur, Se va el sin empleado, el sistema. empleado municipal como Claro. tal, Claro. todos lo podemos ver, este Claro. estereotipo. Ese estereotipo sí, que lo viven en carne propia, pero además también, no sé, incluso yo he llegado a ver hasta en películas infantiles, en donde el personaje era un perezoso, justamente, y que Claro. hacía todo Claro. lento, Ay, sí. un administrativo perezoso. Claro, claro. Entonces hay todo Flash. un estigma que es muy difícil de desarmar y que para Sí. eso implica complejizar y decir, bueno, ¿quiénes son los estatales? También qué actividades realizan. Totalmente. Entonces, justamente lo que decía Ale tiene mucho sentido porque el administrativo representa aproximadamente un 15%. Ajá. Pero después, o sea, hay otras actividades como enseñanza, como salud, como investigación. Hay toda una serie de actividades que no se contemplan y la verdad es que enseñanza, o sea, representa realmente un porcentaje muy alto, un 25%. Por sí solo de una lista que llegamos a 83 porque eran como las más actividades más robustas como para poder analizar. También ahí aparece la feminización en el caso de enseñanza, en el caso de salud, digo, en el caso de enseñanza es más de un 70%. Entonces, Claro. eso también, empezar a ver y qué pasaba dentro del ámbito más nacional, ¿no? En ese ámbito nacional, sí, ahí aparece también el policía, porque también hay que decirlo, los agentes de policía son estatales. Entonces, empezar a complejizar la discusión, más allá de que obviamente, digo, qué sé yo, que hay muchas cosas que podemos decir que pueden diferenciar un estatal de otro, también un poco lo que surgió en el debate, es esto de poder pensar ese entrelazamiento, es decir, esta cuestión del sentido de pertenencia que a veces se genera de una manera muy local, Sí. del lugar que habitás, del ministerio que habitás o de la agencia que habitás, y que en realidad hay que ver un panorama un poco más amplio y tratar de generar alianzas estratégicas para poder también discutir las capacidades estatales, que son justamente lo que generalmente vienen a destruir gobiernos como el que tenemos actualmente. Totalmente. Sí, que pienso también en qué políticas, ¿no? El otro día estábamos en el Obelisco y nuestro secretario general también hablaba de un montón de políticas que se están desmantelando y digamos, ¿dónde nos afirmamos en relación a una mirada que tampoco puede ser necia o echar por tierra que hubo seguramente un montón de cosas en la última década que pueden ser mejores, o sea, o que se pueden pensar en otra complejidad. Yo me acuerdo, siempre está Oslak como referencia, que dice, bueno, no, frente a una derecha que dice que lo único que se puede hacer con el Estado es recortarlo, hay que repensar cómo se redistribuyen los recursos humanos, cómo se buscan criterios de mayor eficiencia, pero no pensando en achicar, sino, por ejemplo, en reprogramar, en pensar distribuciones estratégicas en distintas áreas, formación, que también veo que era un eje propositivo del informe, ¿no? Vinculado a la profesionalización. Cuéntenos también un poco de las resonancias que generó la presentación, si quieren, el viernes. ¿Cómo fue esa actividad? Me parece que fue re interesante el hecho también de coordinar con la Frederick Ebert y con un montón de personas o de sindicatos, del mundo académico, de áreas del Estado, así que también está bueno si quieren repasar un poco cómo fue esa actividad. Estuvo muy buena, creo que era necesario una charla entre todos. Esto, quiero retomar lo que dijiste sobre el tema de la pandemia, Sí. que sí se habló y Ajá. que fue como que lo levantó Luciano. Sí, Luciano Noceto, Noceto, ex y director después académico del ISEN. que dice que es un tema tabú, que no se habla de la pandemia y de las problemáticas que tuvieron la pandemia, o sea, no solo lo que se hizo desde el Estado, sino como que los que tuvieron que ir a hacer changas o tuvieron que parar su trabajo, tenían un gimnasio, tenían un salón de fiestas, etcétera, cómo empezaron a ver el rol del empleado estatal como un privilegiado. Claro. Que bueno, hace poco lo dijo Cristina, como Sí. de que se los ve como unos privilegiados. Creo que también está esto de que no se los ve en esta
en estas diferenciaciones de los distintos tipos de estatales. No es que el estatal es el que está sentado en una oficina, sino que era el médico, era el que buscaba las vacunas, eran los que viajaban para hacer un tratado para... Pero además, perdón, muy breve, pero las políticas de ajuste suelen pegarle a los sectores más bajos de la pirámide estatal. Los tecnócratas siempre caen bien parados, digamos, como también me surgía eso últimamente, digo, una mirada que estigmatiza a personas que tenemos salarios a veces que no superan los 800.000 pesos, ¿no? Entonces digo, como qué imagen distorsionada. Perdón, no te quería cortar el hilo. No, porque en esto del salario, que es algo que queremos remarcar, que nosotros hicimos un gráfico que desde el 2008 hasta junio, con datos desde 2008 hasta junio del año pasado, el salario, se comparó el salario promedio del empleado público y del empleado privado, y el empleado público cayó un 50% del salario y el privado aumentó un 4%. Claro. En todos estos años, pero digamos, no es solo de estos 4 años o de los 4 años de Macri, o sea, viene cayendo el salario real del empleado público hace más de 10 años. Como también tenerlo como ahí en mente, entre todas las cosas que hacemos, etcétera. Bueno, está el salario, y que también cuando cae el salario caen la motivación. La motivación, y la gente se va del empleo público, se va afuera, digo, uno no trabaja solo por amor al arte o porque crees que vas a cambiar el mundo, sino que a veces también tenés que... El salario hace a las condiciones de trabajo. Y tiempo también, algo que se discute mucho, bueno, el cumplimiento de horario ahora y en el pasado también han dicho, o sea, uno de los mitos era que el empleado estatal no cumplía horario, que no iba, que los ñoquis, que el fantasma. Está siempre ese ejemplo que se vuelve un universal, ¿viste? La persona que pide carpeta psiquiátrica y que no va, o sea, y que se convierten como en miradas con las que se construye como si se homogeneiza todo para ese lado, digamos. Sí. Bueno, y un par de cuestiones que creo que las conversábamos con vos, era el tema de también que con las evaluaciones que se hicieron a monotributistas también, bueno, fue un alto porcentaje, por lo menos por el momento sigue siendo un alto porcentaje de aprobación, impulsadas por el Ministerio de Sturzenegger, y también lo que se ve es que sigue siendo una cuestión de responsabilidad individual más que de planificación, ¿no? Y lo que hay que discutir es planificación, justamente del empleo público y de las políticas estatales. No, y que encontraron ahí la beta de, bueno, mostremos que no, o sea, está todo entre comillas, ¿no? Pero mostremos que no hay planificación y que esta gente no está apta para estar acá. Claro, evaluando a cada persona. Responsabilizar individualmente. Claro, individualmente. Y que por eso es que todo ese conjunto de personas que no iban a aprobar en teoría, porque además después te das cuenta que gran porcentaje de los y las trabajadoras que dieron ese examen lo han aprobado y o sea, más del 95% creo que sí, era un porcentaje así como casi todo el mundo. Con la expectativa de renovación de contrato hasta fines de diciembre. No, y que encima al final a muchos los rajaron, inclusive ahora en la tanda de desarrollo, o sea, es muy perversa la forma en la que están buscando desalentar y desmotivar y estigmatizar a quienes nos desenvolvemos en el ámbito público. Bueno, ¿y qué otras cosas quedaron planteadas en esto de la necesidad de dar una continuidad de estas agendas? ¿Qué debates se abrieron? ¿Qué aportaban también desde los sindicatos? ¿Cómo fue? En principio yo creo que lo que, no sé si por ahí qué pensás vos, Barbie, pero lo que se vio es que había ya de por sí un malestar entre la gente que labura en el Estado o que se especializa en estos temas. Ya de por sí había un malestar más allá del gobierno actual. Entonces, eso también es interesante, de poder crear espacios para que la coyuntura no nos atropelle. Entonces, permitir espacios, crear espacios de reflexión, y que sea de reflexión y poder salir un poco de los gritos y de la impotencia que genera a veces ciertas situaciones, porque a cada quien le afecta también en lo personal, se cruzan un montón de aspectos, pero también hay que poder sentarse a pensar y a discutir, y sobre todo lo interesante era esto, un poco lo que decía Barbie, de la diversidad también dentro de por ahí
de representantes de un mismo, por ejemplo, sindicato, sí, ver toda una serie de diferentes formas de identificarse también, ¿no? El caso, me acuerdo del compañero de Congreso de la Nación, ¿no? Digo que esta cuestión de qué tan estatal te sentís cuando la intermediación, o por ahí con quien estás, tu interlocutor es, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Senadores. Entonces, todas esas cuestiones fueron súper interesantes, que no las teníamos tan previstas, y sobre todo hay ganas de seguir debatiendo y de discutir. Entonces, creo que, y de sobre todo proponer ideas, porque también se hablaba de los municipios, de la cuestión fiscal también, de esta herencia del menemato, de transferir responsabilidades pero no recursos. Claro. Y también de proteger incluso también el salario también de los municipales, que bueno, no sé, pienso en el caso del Ministerio de Trabajo, hay un montón de áreas, en el caso de empleo puntualmente, que realmente articulan con las oficinas de empleo municipales, con las provincias. Entonces hay que pensar a la estatalidad de conjunto de alguna manera, no seguir tal vez fragmentando, o si lo es para enriquecer y no para dividir. Bueno, así que entonces esto continuará, digamos. Eso esperamos, así que sí. Sería interesante buscar formas y también, digo, como profundizar en algunos temas, o sea, de los nudos en esto de la necesidad creativa, ¿no? De cómo entrarle a determinadas discusiones. Está bueno que haya quedado ese saldo de la necesidad de seguir habitando estas discusiones. No sé si usted iba a decir algo. No, yo me quedé pensando también en esto que es el trabajador estatal en el último eslabón, cuando tiene que enfrentar a la población, no sé si recibir a la población que viene a pedir algo, una solución a algún problema, y donde también termina siendo puteado porque no tienen los recursos, porque no se los dan. Entonces, muchas veces nos ha pasado en el ministerio de que estén los autos para ir a hacer el trabajo que tienen que hacer, que es ir a fiscalizar o a cumplir alguna tarea en el territorio, y bueno, el auto está roto porque no hay plata para arreglarlo, no hay plata para ponerle nafta, entonces llega la demanda y bueno, y están ahí sentados sin hacer nada. Y bueno, pero no tenemos con qué, no podemos poner plata en nuestro bolsillo, nafta al auto para ir hasta donde tenemos que ir, ¿no? Esta cosa de este vaciamiento que se va haciendo, donde esa política no puede llegar a sus destinatarios, porque no solo basta con los recursos humanos, sino que también necesitamos de otros recursos que tampoco están llegando. Y este gobierno, entiendo que también se va vaciando de contenido cuando vos vas pagando salarios de hambre, o pensemos ahora la gente que está en CONICET y todo lo demás, que les congelaron los sueldos, o en lugares como el CAREM, que es gente sumamente calificada, donde la gente se está yendo, en el mejor de los casos, al sector privado, pero ese dinero no le alcanza para poder llegar a fin de mes, y es personas muy valiosas, que va a ser muy difícil después volver a contar con ellos o volver a formar esas capacidades en un empleado público, ¿no? Porque son empleados públicos altamente calificados y a los cuales estamos perdiendo. La verdad que me da mucha... Estoy muy triste, me da mucha bronca. Hoy fue una batería de malas noticias. Hay gente muy valiosa que ha decidido quedarse en el país, que ha decidido apostar, que quiere a la Argentina, que la quiere de verdad, y que quiere que tengamos todos mejores servicios, que tengamos todos mejor calidad de vida. Entonces, esas cosas de que muchos se preguntarán, entonces, ¿por qué estás en el Estado si te pagan mal? Y porque hay algunos que creemos en ser servidores públicos, que apostamos a eso, ¿no? A esto de que nos gusta ser partícipes de mejorarle la vida a otras personas. Que bueno, que hay evidentemente otro sector de la sociedad que no lo ve así, o que lo ve más egoístamente, ¿no? Porque una maestra quiere estar con 35 alumnos con el sueldo que le pagan, ¿no? Corrigiendo, gritando a los pibes, qué sé yo, porque le gusta, porque tiene una vocación, porque quiere estar ahí, y bueno, y en buena hora, y en vez de alentar eso, lo que estamos haciendo es expulsar a la gente. Y lamentablemente el mercado, ya lo sabemos, no va a ocupar ese rol. Los pibes se van a quedar sin derechos y la gente se termina quedando sin derechos. Esto es lo que sucede.
Buenísimo, Ale. Ahí justo Maga, que Maga siempre nos acompaña. Para la próxima dice que tus ideas tienen que estar más cerca del micrófono, así se te escucha mejor. Ahí Vela también hablaba de la importancia de desestigmatizar a la labor pública y a los trabajadores. Bueno, nada, como algunas reflexiones generales sobre esto, que evidentemente también muestra la necesidad. Ahí dice, los gordos ARSAT sufrimos con la pérdida... claro, la pérdida de personal calificado, por ejemplo, de una empresa como ARSAT. Muchos estatales son valorados, pero lamentablemente la percepción de la sociedad es, en general, que son pésimos trabajadores, excepto ese pequeño sector que consideran valiosos. Bueno, ahí mandan saludos también. Muchísimas gracias, compañeras. Ahí tenemos a la productora que se nos acalambra avisando que hay que ir cerrando, porque justo ahí viene Locos por el Reciclado, por el reciclaje. Siempre le pifio. Siempre, antes de decirlo, pienso... Estuvo todo un año. Buenísimo que vuelve es el programa, que está ahora a continuación del nuestro, que venimos justamente después de Haciendo Lío, así que es una linda caravana.